ahora sí. ¿Cómo les fue con Freakonomics? ¿Les gustó el documental? ¿Lo vieron útil? ¿Qué les pareció? A mí me pareció muy interesante. Al final sí me costó trabajo porque hablaba acerca del sumo que hubo como una corrupción. Ujú. Pero bueno, de ahí en fuera sí la entendí muy bien. Qué bueno. A ver, Tadeo. Igual a mí me pareció muy interesante al inicio, cuando comienza y Sí. empiezan a hablar de lo de las casas y eso. Ujú. Me confundí un poco, pero y yo creí que todo el documental iba a ser sobre esa línea, ¿no? Sí, Pero ya cuando empezaron a explicar lo demás, sí me pareció interesante porque le encontré mucha relación hasta con la definición que establecimos aquí en clase de lo que es la economía, ¿no? exacto. Y tiene, o sea, literalmente, incluso en mi análisis que dejamos de tarea, pues hago la comparación, ¿no?, entre la definición que establecimos en clase y lo que nos explican dentro del documental. Pues Excelente. básicamente están hablando de lo mismo, básicamente están hablando de lo mismo, ¿no? Desde la corrupción, desde la identidad, o sea, en este caso el nombre, la identidad que te da al tener un nombre, ¿no? Sí, Como organización o como partido político, el tener un nombre te da una identidad, ¿no? Y esa identidad te va a hacer tener ahora sí que una ventaja competitiva contra los demás, contra los demás partidos o contra las demás empresas. Y lo mismo pasa con ¿cómo se llama? Con la corrupción. Pues básicamente muchas de las decisiones o muchas de las estrategias que emplean empresas, pues muchas son corruptas, ¿no? Como el evadir impuestos o los gobiernos que aplican sus políticas para poder robar más dinero. Pues básicamente es como lo dice el hombre económico, ¿no? Pues tienes que hacer tus movimientos para poder maximizar tus beneficios. sí, Y bueno, así lo demás es que es ahí es donde está el asunto. Digo, el documental es muy bueno, en cierto es muy amplio. Qué bueno que lo vinculaste con la definición de economía, pero justo ese es el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos básicamente como el Homo economicus, pues eso es, ¿no? Pues y la corrupción de alguna forma vendría estando justificada, pues porque tú estás buscando lo mejor para ti. Pero ese es el problema en parte, ¿no? Que esta definición no es que haya sido hecha para que la gente justifique ser corrupta, no. Pero sí implica que de alguna forma es el beneficio personal y único, únicamente personal, quiero decir, lo que más importa. Y por ejemplo, deja de lado las acciones colectivas y la característica social de las personas, solidarias también. Y eso, pues, también tiene una cierta implicación, porque, pues, si nos pensamos como personas solidarias, pues las medidas redistributivas, como por ejemplo pagar impuestos, son necesarias. Y uno de los grandes problemas que hay en este país es que a la gente, pues, no hay una cultura fuerte de pagar impuestos. De hecho, yo me sorprendo cuando compro cosas, la gente me pregunta, ¿con factura o sin factura? Y yo me quedo como, pero ¿cómo que sin factura es una opción? ¿No? No debería ser una opción. La opción debería ser siempre con factura, porque cuando se factura se pagan todos los impuestos. ¿Por qué sin factura es una opción? ¿Sí me explico? sí, Entonces, sí, ese tipo de comportamientos, pues viene un poco, si lo vemos como lomos económicos, pues claro, yo no quiero pagar impuestos, ¿no? Y entonces eso a mí me perjudica. Pero al mismo tiempo tiene repercusiones sociales fuertes. Y que al final, como todo, como estamos conectados y conectadas, pues eso tiene una influencia en uno mismo, ¿no? Por ejemplo, no, digo, el tema de la delincuencia y el robo es una cosa bien compleja, ¿no? Porque no es lo mismo robar cuando se tienen 500 millones de, no sé, de dólares en la cuenta a cuando tienes 5 pesos, ¿no? Y pues ahí hay que diferenciar, porque una persona que solo en su vida, para toda su vida, lo que tiene son 5 pesos, es posible que robe por la desesperación de no saber qué o cómo mantenerse y garantizar su vida. Y una persona que tenga 500 millones de dólares y robe, pues definitivamente sí sabe cómo puede mantener su vida, ¿no? Entonces es muy distinto eso. Igual el robo no debería ser la solución, porque termina siendo, y lo vamos a ver más adelante en clase, una medida de redistribución violenta, donde no se hace una asignación de recursos de acuerdo a las cosas que normalmente tenemos como sociedad, el mérito, el trabajo,
el esfuerzo, sino que se hace a través de la violencia. Pero es diferenciada esa violencia. Y en parte, si yo no pago impuestos y no le doy a las personas la oportunidad de tener acceso a otros recursos con los que puedan estudiar, con los que puedan salir adelante si vienen de condiciones más bajas, sino que los acaparo todos para mí, pues claro que esas personas van a tener 5 pesos nada más para vivir. Y una persona que tenga solo 5 pesos para vivir probablemente esté desesperada porque no sepa cómo garantizar su propio destino y su supervivencia. Y desde esa desesperación puede hacer cosas dañinas para la sociedad, como robar. Entonces es un círculo vicioso. Y en parte el círculo vicioso está fomentado por la manera en que el modelo está planteado. Entonces hay que tomarlo desde una perspectiva crítica. Masín. Prof, bueno, dos cosas antes de decirle pues mi opinión de todo. Yo me esperaba, bueno, nos había mencionado algo sobre, no, el documental es machista. Entonces yo iba con la idea de, me voy a ver algo muy fuerte, o sea, voy a ver fuerte, análisis fuerte y todo, pero me sorprendió, bueno, ahorita que mencionaban el tema de la delincuencia, que nos ponían el ejemplo de Estados Unidos con la legalización del aborto, y el tipo daba unas variables, ¿no? Acerca de el combate a la delincuencia, a los robos, pero argumentaba o planteaba una hipótesis acerca de efectos positivos que traía la legalización del aborto al darle, bueno, en primera, más derecho a la mujer de cuándo decidir ser madre, pero también que decía, bueno, la verdad es que un hijo no deseado también, bueno, traía efectos positivos en los hijos no deseados, ¿no? Bueno, trayendo otras variables. Entonces yo decía, bueno, la verdad es que me parece un argumento muy bueno, muy feminista, el tema de la legalización del aborto. Decía, ¿dónde está el machismo aquí? Entonces yo quisiera preguntarle, quisiera que me iluminara de qué no vi, qué no vi. Bueno, yo la verdad es que tampoco soy un experto en género, pero cada vez más me acerco porque es uno de los principales problemas de discriminación que hay. Y entonces, independientemente del género que tengamos, en mi caso, pues yo soy varón, pero aún así soy muy sensible a la discriminación de género porque es el 50% de la población que está discriminada, ¿no? Y sí es cierto que las mujeres normalmente se encuentran en una situación donde tomar decisiones propias o ser consideradas con iguales capacidades no es algo que siempre sea común y eso, pues, a mí no me parece que esté bien, normativamente. Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? Ahora, el asunto está en que varios de los ejemplos vienen por ahí con un cierto tono machista, porque, por ejemplo, se defiende esta capacidad que tiene, cuando hablan del aborto, digo, es complejo, ¿no? Pero sí, está en función de la persona que no nace, en este caso, porque, tiene este procedimiento legal para evitar hijos no deseados, hijas no deseadas, y a la mujer le da la oportunidad de decidir. Pero no se plantea como un derecho, y se plantea como la libertad de elección, sino como que es más eficiente. Y esta visión eficientista, pues, no es una visión de derechos, porque ahí cuando deje de ser más eficientes, ¿qué? ¿Se le va a obligar a las mujeres a que tengan hijos? Por ejemplo, si toda la población humana estuviese en declive. Ahí quizás el hecho de que alguna mujer decidiera no tener hijos o hijas, pues dejaría de ser socialmente eficiente. Y en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Se les va a obligar? Entonces, es distinto cuando lo planteamos desde la hipótesis de la eficiencia a cuando lo planteamos desde la hipótesis de los derechos. Porque la discusión es distinta. Bueno, pues la humanidad podría ir en declive, sí. ¿Tendríamos un problema social grande? Sí. Pues lo tenemos que resolver entre todas las personas. Pero no quiere decir que como ahora esta hipótesis de eficiencia se fue, entonces ahora las mujeres, por ejemplo, tendrían que ser obligadas a maternar. ¿Sí me explico? Entonces, Okay, sí. por ahí es por donde va. Está bien, apoya la causa, pero la apoya desde una visión en la que los derechos no son lo primero. Y yo, al menos, esta es una opinión personal, no les quiero tampoco decir que esto es lo correcto, No. pero desde mi lugar, yo creo que debe ser una discusión de derechos humanos, de la capacidad que cada quien tiene de decidir su vida. Es una discusión, me parece que es distinta. No soy una persona experta, soy sensible al tema, no soy experto, intento aprender. Afortunadamente me he rodeado de mujeres que son brutales, grandísimas y me han enseñado un montón de cosas. Sigo aprendiendo, pero bueno,
en particular para esto es mi crítica. También un poco con la cosa de la prostitución, me parece que hay otros argumentos machistas por ahí. Y pasa mucho en la economía, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. No solo, en todas las ciencias tiende a suceder, pero cuesta. Angélica. Sí. O Masín, no sé si querías decir algo más. No, bueno, el otro punto central de, yo al menos yo lo sentí, el causa y efecto, con la parte de los incentivos, ¿no? Que decía, si conoces los incentivos del individuo, pues puedes saber más o menos las decisiones que va a tomar, ¿no? Y como que esa idea iba recorriendo, ¿no? Era como el hilo conductor checando el tema de la corrupción en los humos. Sí. Pero bueno, cuando llegan al punto de los chicos de secundaria, pues yo me hice cuestionarme, ¿no? ¿Qué tanto motiva el dinero, ¿no? O sea, porque por ejemplo estaba el chico blanco, el chico afro, que también fue un tema de la cultura en la que nos desarrollamos, entonces fue como que, ok, unimos también esa parte, pero fue como que les ofrecían $50, ¿no? Y creo que también candidato a ganar 500, Sí. y decía, bueno, la hipótesis de que, no, bueno, si le metes lana o si le das dinero al alumno, posiblemente lo motives a que saque mejores calificaciones. Y pues parece que esa hipótesis, al menos hasta por mi interpretación, es que la idea puede ser, o podría ser considerada como una falacia, ¿no? De que, bueno, posiblemente si nos basamos en la idea del hombre económico, la idea de, carnal, nada más tienes que sacar una C y ahí te va una lana, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, o sea, en teoría, pues todo, ¿no? O sea, funcionaría como funcionó con la niñita de los M&M's. Pero dices, no, realmente tal vez hay otra cosa que motiva, porque incluso le llamaban al chico, oye, bajaste en biología, ¿no? Y estaba jugando, creo que Halo. Y el otro tipo sí estaba como que motivándose, ¿no? Entonces decía, ¿que realmente qué tanto nos motiva el dinero? Yo, bueno, ya ahí verá lo que escribí, pero dije, bueno, tal vez esta respuesta todavía como la desconozco, ¿no? Pero pues está ahí. Y es cierto, o sea, el asunto es que otra cosa que hace este modelo es que como que lo pone todo en una dimensión, ¿no? Lana. O sea, ¿qué quiere la gente? Pues lana, quiere dinero y ya, ¿no? Billete sobre billete. Y la verdad es que el mundo no se mueve así, ¿no? Hay muchas personas, y me incluyo, que hemos tomado decisiones donde hemos abandonado trabajos que son mucho más rentables económicamente por seguir trabajos que son mucho más vocacionales, ¿no? Y ahí, bueno, ya les comparto, personalmente yo soy ingeniero de base, les conté, no soy economista, y comencé a trabajar en transnacionales y tenía una carrera gerencial fuerte en transnacionales, pero en una de ellas, una vez entré a una reunión donde se analizaba, en función a la línea de pobreza, si se podía vender más o menos champú a la gente. Porque bueno, si tú tienes esto que es tu línea de pobreza, y todavía de esa línea de pobreza, que son $2.5 al día, yo puedo venderte un champú más, déjame ver cómo hago para venderte ese champú extra que no necesitas, pero que yo sí quiero vender. Y entonces, bueno, a uno le ponen dilemas éticos a veces en la vida, ¿no? Yo cuando escuché eso decidí irme a estudiar una maestría. Y claro, me quedé sin trabajo y me fui a tener muchísimo menos dinero, a ser un inmigrante, en fin, ¿no? Y hubo que trabajar mucho y mi ingreso disminuyó básicamente como un 80%. Pero yo era más feliz porque estaba haciendo lo que me movía más, ¿no? Y que al final que tuve la suerte de poder concretarlo, por ejemplo, dando clases, que es algo que a mí me motiva mucho, y haciendo investigación para la sociedad. Entonces, no soy único. Yo les cuento mi cuento porque, bueno, ya me siento viejo, ¿no? Y a ver si les sirve para algo. Pero la verdad conozco muchas personas que han hecho cosas del estilo, que han renunciado a trabajos que sí, que les pueden dar mucho dinero, pero que no les motivan y que no consideran que es una vida que a ellos les gustaría vivir, a ellas les gustaría vivir. Y entonces la gente puede tomar decisiones. Y son riesgosas, son muy, muy riesgosas, ¿no? Hay amigos y amigas que continuaron en la carrera gerencial y yo no tengo una casa, por ejemplo, ellos tienen 2 o 3 casas, ¿no? En distintos lugares. Es caro, sí, pero yo prefiero el estilo de vida que tengo. Entonces, y las personas que han tomado decisiones así, hay algunas que les ha ido muy bien, otras que no les ha ido tan bien, pero en general valoran el haber tomado una decisión en la que pudieron poner su persona, el ser, lo que piensan, por encima de otras cosas, ¿no? Igual les digo, si a mí me pagaran 300 pesos mensuales por hacer este trabajo, por más que me encante, pues no lo haría, porque yo no puedo vivir con 300 pesos mensuales, ¿no?
Entonces, claro, también hay un equilibrio. No soy un mártir ni mucho menos, ¿eh? No tengo esa necesidad de mostrarme como sacrificado por la sociedad. Pero sí, tampoco necesito sí, se pueden ganar hasta 150,000 pesos en las carreras gerenciales al mes y no me interesan si eso es lo que tengo que hacer. Me pongo como ejemplo porque estoy viejo, pero de nuevo, hay más gente y hay mucha gente que también comparte eso. No todo es el dinero. En este modelo pareciera que todo es el dinero. Sí, sí, de acuerdo, profe. Pues ya nada. Gracias. Paso por la Angélica. Eso, Angélica. Ah, bueno, sí, sí, como nada más para terminar como su punto, porque incluso yo, bueno, sí escribí como algo así, que el chico al final yo estaba más feliz por haberlo logrado, porque le costó mucho trabajo y lo logró, que por todo, por el dinero que le dieron, ¿me explico? Y pues sí, fue como muy notable. El punto en el que yo tenía duda era en el de los nombres, porque incluso lo dicen, o sea, que bueno, las personas, yo siento que ahí va más como del racismo, porque dicen que las personas, Afrodescendientes. ¿vale? Las personas afrodescendientes tienen ciertos nombres y se les identifica. Y que eso repercute como en el desempeño de su vida y así, pero incluso cuando ya al final dicen, no, pero si ustedes nos preguntan si hay una relación en algún nombre que dé algo positivo a la vida de las personas, pues no lo hay. Entonces dije, o sea, y solo es como de las personas afroamericanas o africanas y así, bueno, de color como, bueno, como de tez más oscura y así, y siento que era más como del racismo y no real una relación, porque incluso hubo una señora que decía que le había llamado a una chica pensando que por su nombre era negra, así lo dijo, y no, que era una chica rubia del sur, creo, o algo así dijo. Entonces, ¿cómo catalogan a una persona solo como por su nombre y solo para lo malo y no para lo bueno? Y solo es como en las personas como morenitas. Entonces, siento que ahí no hubo más relación que pues el simple racismo. Porque incluso las personas a las que entrevistaron y así, pues como que las hacían ver como, o se expresaban como si fueran menos, o como si de verdad no tuvieran como un, una línea para el éxito, ¿no? Solo por sus nombres. Y digo, o sea, si hubiera una relación real entre el nombre y cómo repercute en su vida, explicaron que habían unos chicos que bueno, que pasaban el significado de sus nombres y decía que en algunos significaba guerrero o entusiasta o algo así. Y dije, o sea, entonces, ¿cómo es que sí hay una repercusión para lo malo, pero no para lo bueno? En el documental no se muestra, bueno, el racismo es racismo y la discriminación, pues, es una cosa terrible, la verdad. Ojalá no existiese ningún tipo, ni por raza, ni por preferencia o orientación sexual, ni por género, ni por nada, porque es una cosa, ¿verdad? De últimas, bastante estúpida, ¿no? Pero bueno, en fin, existe y es lamentable. Causa mucho daño. Sí hay una discriminación, no la muestran ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tal que tú te apellidaras Angélica Medina Slim, ¿no? ¿Qué crees tú que sería, que eso te podría mover en este país? Ay, no sé. Pues es que son como muchas cosas, tanto positivas como negativas, ¿no? Porque a lo mejor... Exactamente. Pero, por ejemplo, no es un nombre muy común, no es un apellido muy común y evidentemente está asociado a una de las personas más ricas de acá. Entonces, al menos una primera pregunta de si tienes una asociación con una persona que tiene tanto dinero, tendrías, ¿no? Ya luego habrán implicaciones que podemos pensar que son positivas o negativas, pero esa relación ya, o sea, te identifican como alguien de lana por ese apellido. Y capaz no lo es, no tiene ninguna relación, ¿eh? Ahí me vuelvo a poner de ejemplo, en mi tierra, en Valencia, Venezuela, en Natera, también es una familia de médicos que tienen mucho dinero, ¿no? Y mi familia, Natera, pues viene de un lugar muy humilde. Y entonces yo siempre decía, Natera, sí, pero de los pobres, ¿eh? No crean ustedes que son de los médicos con lana, porque siempre que decía Natera y que venía de Valencia, tanto era que normalmente se identificaba como alguien con dinero. Entonces pasa, también las personas con apellidos judíos tienden a ser identificadas como personas con
mucho dinero. Y eso sigue siendo una forma de discriminación. Aunque pueda considerarse positiva, puede ser una forma de discriminación. Un apellido no debería significar ni una cosa ni la otra. Pero lo es. Entonces sí pasa en todos los sentidos. Lamentablemente para las personas afrodescendientes tiende a ser una discriminación negativa que les inhibe en posibilidades. Por eso es que se toma más. Pero no debería haber ni negativa ni positiva, simplemente no debería existir. No debería ser necesario. ¿Sí, Angélica? ¿Vamos con Jorge? O no, perdón, con Diego, que tiene la mano levantada. Diego. Sí, gracias, profesor. Bueno, a mí me gustó también mucho el documental, lo encontré bastante interesante. Y bueno, por ejemplo, yo nada más tenía un tema de qué hablar que era el que se me hizo más interesante, el de las luchas de sumo. Ese es, bueno, yo siento, hay una frase que dice a los que están entrevistando, que es la línea que existe entre un economista y un criminal es muy delgada. Y tiene algo de razón, ¿no? Porque, pues, con ese tipo de información, con los datos que se manejan y sabiendo, o sea, bien dicen que el conocimiento es poder, ¿no? Pero igual le tendría que existir responsabilidad y lamentablemente es algo que no solo aquí en México, sino en todas partes del mundo no existe, ¿no? O sea, lamentablemente las personas que pues tienen el poder muchas veces son todo menos responsables y empáticas. Entonces se me quedó así mucho que ese tipo de cosas como pues encubrir muertes y demás cuestiones sean permitidas, ¿no? Por gente que pues sí sabe mucho y así, pero pues no están actuando éticamente bien, ¿no? Y sobre todo los japoneses, que pues se supone es una cultura que valoran la honradez, el honor, el respeto y todo ese tipo de cuestiones. Y también la cuestión de los incentivos, como que ahí sí tuve yo un problema porque digo, está bien incentivar a las personas y todo, pero uno por ejemplo, es que no sé cómo plantearlo, pero no se puede depender de los incentivos para hacer las cosas. No puedes esperarte a que te digan, a ver, haz esto y te doy 10 pesos, ¿no? O como estos chavos, ¿no? Que estaban estudiando y, y les daban $50 por sacar las materias, ¿no? A lo mejor el chico afroamericano pues sí le echó todas las ganas del mundo y al final se llevó un aprendizaje. Pero igual pues no hay que olvidar que pues también, y no hay que obviar el hecho de que habrán los alumnos que nada más sacaron buenas calificaciones por el dinero, ¿no? Y no debería de ser así, o sea, se debería de concientizar a los jóvenes de, o sea, a ver, esto es tu responsabilidad, no tienes que esperar nada por esto porque es tu responsabilidad, hazlo, ¿no? Porque te va a traer frutos en un futuro. Eso es a mí lo que no me... Y por ejemplo también los trabajos, ¿no? O sea, como si rindes bien te voy a dar tanto, ¿no? O sea, es que tu responsabilidad es rendir bien. No, no sé, como que ese apartado sí me generó cierto conflicto. Sobre todo, pues porque yo he tenido así amigos, allegados que pues iban mal en la escuela y todo este tipo de cosas y pues sí, fue un tema que me movió bastante. Entonces esto sería todo, profesor, un muy buen documental. Y a mí también me gusta el documental justo porque genera este debate, y eso es lo que me gusta del documental. Incluso hay cosas que no me gustan del documental, pero me gusta que estén, aunque no me gusten, porque sirve para el debate, y eso es lo que está padre. Mira, el asunto de lo primero que hablábamos, ¿no? La economía es muy, muy, muy diversa, afortunadamente. Lo que pasa es que el modelo principal, el hegemónico, es este modelo que estamos viendo, y ahí hay un problema que es que no tiene consideraciones éticas ni de valores. Por ejemplo, como ustedes ven, realmente dentro de la psicología del hombre económico es el egoísmo, el pensar en sí mismo, en sí misma, bueno, en sí mismo, porque encima de verdad que ese también es machista,
¿no? Considera muchas cosas que para la realidad de la vida de una mujer son inviables. Y no piensa en lo que está bien, no hace una valoración del bien, del mal, del bienestar social, de lo correcto o lo incorrecto. Pareciera que para la economía eso fuese, para esa economía, eso fuese pues algo aparte. Ahora, los estudios económicos tienen afortunadamente una variedad enorme, no todos están basados en esto. Por ejemplo, nosotros en Economía de la Innovación trabajamos, que es el área donde estoy especializado y hay un posgrado allá aquí en la UAM Xochimilco. Ahí nosotros no partimos de esta definición de hombre económico. Hay otras. Está el hombre heterodoxo, que es una persona que se relaciona con el medio ambiente y que busca las interconexiones. Y en esas interconexiones hay distintas dimensiones. También están las dimensiones sociales y las institucionales, que es algo, por ejemplo, que no está en este modelo. Nosotros tenemos que ver este tipo de economía porque es la que en general está en el mundo. Y funciona como una suerte de profecía autocumplida. Si viésemos algún tema de filosofía de la ciencia y nos ponemos, hay algo, o sea, hay como varias formas de pensar cómo pensamos, ¿no? Entonces está el naturalismo que dice que la realidad existe porque así es. Y simplemente uno viene a describirla. Y otra gente que dice que no, que realmente la realidad no existe, sino que nosotros la construimos socialmente. Y eso se llama constructivismo. Si nosotros pensamos que las cosas no son buenas o malas, sino que depende de cómo nosotros las construyamos, podemos entender por qué este modelo, que es así hegemónico y no único, pero que como está por todos lados, funciona como una profecía autocumplida. Como nosotros construimos la realidad y la construimos desde este modelo, entonces la realidad se parece al modelo. Si nosotros pensáramos en otras maneras y tuviésemos otros modelos, entonces la realidad sería otra cosa, no sería esta. Porque al final las herramientas de análisis, todas las que hay, son un cuchillo. ¿Y un cuchillo es bueno o es malo? Dependiendo para qué se use. Dependiendo. Dependiendo. Ese es el asunto con la economía. Es así tal cual. Entonces sí, con un cuchillo podemos descuartizar a gente, ¿eh? Y sería una cosa horrible. Yo no tengo ni idea de cómo alguien puede siquiera planteárselo, pero lo hacen. Y con un cuchillo podemos preparar la comida para alimentar a tanta gente que puede estar teniendo mucha hambre. Y que si no tuviésemos ese cuchillo no hubiese cómo preparar esa comida. Entonces, ¿de qué depende? Pues de quién lo está utilizando, de cómo lo está utilizando, para qué lo está utilizando, aunque la herramienta esté ahí. Y claro, sí hay una relación y una responsabilidad de la economía en la falta de valores, porque se promueve un modelo donde los valores no están. Y eso es un problema, porque de alguna forma, si no está el valor, pues yo puedo utilizar este cuchillo indistintamente. Un día corto comida y el otro día mato gente. Y no está ni mal ni bien, porque ahí está el cuchillo. Pero si yo a eso le pongo una reflexión de qué significa la vida de una persona, la vida de la sociedad, cómo el hecho de que una persona esté o no esté afecta todo un entramado social, entonces ya el cuchillo para matar a la gente no se concibe, ¿no? No se piensa, sino se piensa para hacer comida. Y la economía no promueve que el cuchillo se piense siempre para hacer comida, sino que se piensa del cuchillo, como si todo se valiera. Entonces, esa es la responsabilidad de este modelo hegemónico, que es el modelo neoclásico, tiende a estar desvinculado de valores sociales y de moral, de ética. No tiene esa discusión fuerte. La tiene hasta algún sentido, pero no completa. Entonces, por ahí. Y el asunto de los incentivos es una relación entre incentivos y motivaciones. Las motivaciones son intrínsecas, están aquí, están dentro de uno, ¿no? Y sí, efectivamente, hay veces en los que los incentivos te pueden ayudar a que esas motivaciones salgan, y eso estaría bien, ¿no? Si tú tienes un pequeño incentivo, a veces si te sientes como trabado, trabada, que no puedes salir, y bueno, te dan este aliciente,
tú dices, bueno, va, me meto y me doy cuenta de que tenía la motivación y la saco. Pero cuando los incentivos y las motivaciones que están más dentro de uno no están alineados, entonces ahí ya hay un problema. Y se generan incentivos perversos, donde la gente termina haciendo cualquier cosa solamente por el incentivo, pero no por la motivación que está detrás. Y entonces ahí es donde está el problema. La idea no es eliminar todos los incentivos, pueden estar o no, nuevamente, es hacer un análisis profundo de ese incentivo, para qué va, para qué sirve, y desde ahí que nosotros podamos sacar las motivaciones, ¿no? Como esto, ¿no? Realmente tenemos que aprender para ir a trabajar y tal, sí, claro, para trabajar, para ser útiles, porque eso tiene una función social. Pero el aprendizaje también es libertad. Viene mucho sufrimiento, ¿eh? Mientras más uno sabe, más uno menos quiere saber, porque te das cuenta cada vez más de que la cosa está muy fea, ¿no? Pero al mismo tiempo, te da la posibilidad de tener un mundo abierto, ¿no? Y poder ver, y poder explorar, y poder saber, y poder moverte, y tener más alternativas que quien no tiene esas capacidades. Hay un libro muy bonito que se llama, de Amartya Sen, que se llama Desarrollo como Libertad. ¿Lo conocen? No. Bueno, se los voy a pasar. A ver si lo consiguen en español. Yo lo tengo en inglés. Y entonces, en ese libro se plantea que el desarrollo es la capacidad que tenemos de ser libres de decidir. Y buena parte de esas capacidades están mediadas por capacidades sociales y también por la capacidad de aprender, de poder saber y desde ahí poder decidir de forma amplia. Y eso va mucho más allá de conseguir un trabajo y tener lana, ¿no? Sino es como vivo la vida, porque yo puedo tener mucha lana y aún así tener muy pocas capacidades para vivir libremente. Ahí está. Jorge, tú tenías la mano levantada y la bajaste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues nada más es que quería resaltar eso, ¿no? De que en el documental sí se ve el sentimiento racista al inicio, y más porque precisamente mencionan black men y no, pues como hombre afroamericano, mujer afroamericana. Y la verdad es que sí me saca, pues sí siento que está mal, porque estamos hablando de que las personas que están haciendo este documental son profesionales, tienen que ser profesionales en ese aspecto moral también. No decirles negros ni blancos como tal, o sea, eso por una parte, y por otra parte también lo de los incentivos, la verdad es que sí se me hizo muy interesante, pero también se me hizo muy machista en la forma en la que lo presentó al inicio, porque en alguna parte bueno, sí, el que presentó este tema, lo dijo así, o sea, en mi familia le gusta manejarse por incentivos, ¿no? Y si lo vemos desde algún aspecto, los incentivos como que lo maneja así como con dinero baila el perro, ¿no? Entonces, o sea, en su familia, entonces mi familia, o sea, es como el perro, ¿no? O sea, con dinero baila mi familia. Sí. Entonces siento que en ese aspecto, pues no está bien. Sí, los incentivos son buenos, pero también hay un límite para ellos, ¿no? Eso es lo que quería marcar. No, está bien, está muy bien. Mira, la verdad es que yo entiendo que te choque cuando escuchas lo de black men, ¿no? Y en lugar de afrodescendiente o afrodescendant. Digo, lo entiendo por la sensibilidad, porque hemos escuchado tantas veces que a la gente negra, que se le identifica con color negro, viene discriminada. Y es una súper lástima. Una lástima, una cosa feísima, es cierto. La verdad es que te cuento que no tendría que serlo si esa discriminación no estuviera. No hay un problema en decir que la gente tiene la piel negra en sí mismo, o blanca, o amarilla, o rosada, o rojita, o café, o lo que sea. No debería serlo, pero lo es y te entiendo, ¿no? En Venezuela, por cierto, cuando tú le dices a alguien que es tu negro o tu negra, es una cosa buena, fíjate. Allá no se identifica como una cosa mala, sino se identifica como, bueno, habrá discriminación, claro que sí, pero hay una versión en la que esto se identifica como la gente negra en Venezuela era gente esclava también, con mucha capacidad de trabajo, pero que además
hizo mucha solidaridad y ayudó incluso en los procesos de independencia del país. Y entonces se le identifica como gente buena, que ayuda, que colabora, que es solidaria y que es trabajadora y que tiene fuerza. Y un cuento más. Hay una vecina que me ayudó mucho mientras yo estuve estudiando en la universidad. Ella es de descendencia, tiene ascendencia alemana y es blanca, 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 de ojos azules. Se llama María Alejandra y le tengo un cariño enorme. Y me ayudó mucho. Y me ayudó tanto que yo siempre le dije, "Coño, tú eres tan buena gente que tú eres mi negra". Entonces, María Alejandra, que es blanca, de ojos azules, de cabello castaño claro, ¿no? Que uno lo ve y podría haber nacido perfectamente en Alemania, es mi negra. Y yo le digo la negra y ella lo recibe con una sonrisa de oreja a oreja, ¿eh? Porque no viene cargado con un estigma. Y a mí la gente también, que me quiere, me dice, oye, mi negro, ¿cómo estás? Y yo lo tomo como una expresión de cariño y de consideración, y casi que un halago. Para mí es un halago cuando en Venezuela me dicen, oye, mi negro, ven y muéveme aquí, ¿no? O, negro, tú no me puedes ayudar con... Porque lo tenemos construido distinto. Entonces, no debería hacerlo, pero lamentablemente lo es. Lamentablemente lo es, que decir una característica de un color está asociado con una discriminación. Pero al menos hay una oportunidad de que así no sea. Y en parte nosotros pues lo vamos construyendo de a poco, ¿no? En este sentido, qué bueno que haya esta sensibilidad también con los temas sociales y de discriminación y que lo veamos siempre crítico, ¿eh? Nosotros podemos hacer cosas, ¿no? Nosotras. Yo, por ejemplo, me enfoco en el uso del lenguaje inclusivo. Me cuesta, no lo hago siempre bien, pero al menos hago el intento, ¿no? Y lo hago porque creo que vale la pena visibilizar a todas las personas. Y lo mismo, ¿no? Con los distintos tipos de orientación sexual o preferencia sexual, como lo queramos denominar, pues lo mismo. O sea, yo puedo tener amigos de todos los colores y todos los sabores, amigas de todas las tendencias, y la verdad es ver a la persona. Lo importante es ver a la persona. Lo mismo si tienen plata o no tienen plata, si tienen lana o no tienen lana. Sí podemos, nosotros podemos en lo chiquito pues ir haciendo el cambio, ¿no? Y no crean, poco a poco la gente también va cambiando. Cuando uno manda un email con lenguaje inclusivo, hay gente que ya comienza a responder también con lenguaje inclusivo, aunque antes no lo hubiese hecho. Y no es por tu email, pero seguramente recibe un email tuyo, un email de alguien más, una palabra por aquí, y se da cuenta de que hay una sensibilidad con esto y se suma. Entonces, esta manera de también trabajar con el ejemplo es de a poquito, sí, pero va construyendo. Y todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Y es una decisión personal y puede ser una contribución colectiva. Entonces, buenísimo que eso esté. Ustedes, por ejemplo, podemos hacer otra cosa, sobre todo en los grupos de varones, hay muchas cosas que nosotros como varones podemos hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, me salí de todos los chats, de todos los grupos de WhatsApp donde habían amigos. Lo primero que les dije fue, por favor, ya basta con esto, ¿no? Que mandan fotos de mujeres en cualquier situación y haciendo cualquier cosa. La verdad no es necesario, ¿no? Eso no es necesario, porque al final uno no sabe de dónde viene esa foto, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni si está pensada para que sea distribuida por todos lados, ni mucho menos. Entonces yo no las recibo. Y lo digo, esta foto no debió haber sido enviada nunca. Y bueno, alguna gente pues sí, capta la onda y pues podemos tener otros chistes incluso y podemos divertirnos con otras cosas. Y hay otra gente que no, y bueno, pues simplemente yo decido no participar. Pero esto hay una tendencia para los varones de romper el pacto, yo creo que es una cosa importante, ¿no? No todos los chistes dan risa. Yo creo que un chiste que vaya en detrimento de alguna persona no debería ser hecho. Entonces, los chistes machistas, y más aún si son de colectivos grandes, ¿no? Los chistes machistas, ¿no? Burlarse de las personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual también es una cosa muy tonta, ¿no? Para mí. Entonces, tampoco participo. Y así, y poco a poco vamos llevando la lucha. No estoy solo, afortunadamente, más bien cada vez me doy cuenta de más cosas en ese sentido y cada vez encuentro más amigos
en el caso de los varones, y también amigas, porque también hay machismo en las mujeres, que están de acuerdo con esto. Y de a poco. Pero podemos hacer cosas, ¿no? Eso es lo importante. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algo más del documental? No, profesor, bueno, por mi parte no habría nada más que agregar. Buenísimo. ¿Masín? Pues bueno, para no hablarnos mucho, pero me agrada el tema del lenguaje que mencionaba, que estaba en el documental acerca de la omisión de algunas palabras del New York Times para la simulación, ¿no? De las cosas de... Creo que no usaban la palabra tortura cuando hablaban de cosas de los americanos, era como que... y a lo mejor puede ser lo mismo en otras cosas, ¿no? O sea, omites... Bueno, también aparecía con lo de los policías, ¿no? Que decían, agarran ciertos casos y es como que estamos cometiendo la delincuencia, ¿no? Pero si miras la porque trae jiribilla, es lo que es como el mensaje, ¿no? Es como que, a ver qué casos tienes y es como que, los fáciles. O sea, das una sensación de que todo está bien, todo está tranquilo, pero ¿qué tanto está tranquilo, no? Y esto es con el lenguaje, o sea, simple omisión de palabras, ya en los policías, simple omisión de datos, o sea, dices una verdad como a medias, pero también interesante eso, bueno, ya no es nada nuevo, o sea, verlo, por ejemplo, en las redes actualmente, ¿no? Es la forma en que escribes ciertas cosas o das a entender ciertas cosas con palabras, es como que, ok. Entonces, pues nada más ver que también esa parte del lenguaje que nos mencionaba, a lo mejor no está tan ahí, pero que realmente influye mucho en la realidad, ¿no? En cómo vemos el mundo. Tal cual, porque con el lenguaje lo construimos, ¿eh? Ya lo decía Piaget. Pero además, con el lenguaje machista, por ejemplo, hay una que es buenísima, yo lo sigo en Facebook, que se llama La Corregidora. Y ella, bueno, no sé, creo que es un colectivo, la verdad, ¿no? Pero bueno, el colectivo toma forma de una persona, creo que es así, creo que ese es el caso, no me crean, ¿eh? Pero bueno, el hecho es que se toman noticias o de estas de los tabloides, y lo típico, ¿no? De mujer que estaba, no sé, borracha y con un vestido corto, pues obviamente resultó violada porque se fue de fiesta, ¿no? Mujeres, tengan comportamientos que sean más sanos. Ese puede ser un típico, o de ese estilo vienen los titulares a veces. Es lamentable totalmente. En lugar de decir que, pues, una persona salió a divertirse y está en un ambiente de tanta violencia que puede ser básicamente vulnerada al punto en que su propia integridad física pues está en riesgo. Entonces se pone más la culpa en supuestamente una forma de vestirse o, no sé, que te hayas embriagado una vez antes que la situación social de violencia y vulnerabilidad que hay hacia las mujeres. Esas cosas pasan a cada rato en los periódicos, es una cosa pues, realmente para discutir. Y esto se pone en relevancia. Se pone en relevancia acá. Entonces sí, y el lenguaje construye mucho, mucho, porque asigna responsabilidades, porque luego eso tiene una repercusión también en la denuncia, porque las personas como se sienten responsables de que ellas fueron quienes provocaron esto, entonces no se denuncia, y varios agresores, casi siempre hombres, permanecen libres porque pues no están denunciados. Y no están denunciados porque la gente cree que las mujeres piensan que es culpa de ellos. Y entonces hay una persona haciendo daño y sigue libre. En fin, el problema es más que solo las palabras. Las palabras es parte de lo que construye. Es un asunto. Pero bueno, me gustó mucho. La verdad es que sí, le dedicamos un buen tiempo, pero está bien porque creo que una de las cosas que a mí más me preocupa de este curso es siempre la ausencia de esta visión de la conciencia social. Y bueno, a mí en lo personal me preocupa, por eso se los quiero compartir. Ustedes pueden decidir qué hacer con ellos, por supuesto, son personas ya maduras, adultas. Solamente, bueno, yo les muestro una visión y ustedes pueden con ella decidir cómo tomarla y desde dónde. ¿Algún comentario más? ¿Alguna duda?
También decían que el helado causaba polio, ¿no? Bueno, que incrementaba en el verano. Se daba, creo que por un virus a través de la boca, algo así. Fue lo primero que se rescató en el documental. Sí, y bueno, y así es porque se justifican desde distintos lugares, Luis. Y es un asunto. La única manera de que esto pueda cambiar de nuevo es con acción colectiva, ¿no? Esto, pues hay que hablarlo claramente. Digo, yo en lo concreto, y sé que esto pasa, he recibido críticas duras por decir, mira, esta foto no, o este chiste no me da risa, la verdad. Es que no tengo por qué reírme de un chiste que denigra a una mujer. No, yo no tengo por qué. Tengo otras cosas mucho más interesantes de las que reírme y que sí me darían risa y que no me parecerían una tragedia como esto. Y desde ahí, Luis, desde ahí, pues yo he aprendido y sigo aprendiendo y ese es el compromiso y lo comparto. Entonces, las cosas como el helado, como los nombres, como esta forma de machismo, pues eso, hay que hablarlas, hay que decirlas y entender que seguimos aprendiendo. Nadie está ni libre de pecado, nos podemos equivocar, claro que sí, pero también tenemos la oportunidad de aprender y de seguir ahí. La única cosa que podemos hacer. Y no es poco. Para nada es poco. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa que tengan ahí adentro? Estaría bien. No hay problema. ¿No? Bueno, muy bien. Van a tener ya la evaluación para la semana que viene sobre esto de las elasticidades. Y yo prometo sí ponerme el fin de semana a trabajar en saldar las evaluaciones que les debo. Les pido 1000 disculpas, la verdad es que he estado trabajando como pocas veces en la vida, ha sido un trimestre muy duro. Es mi justificación, pero no es excusa. Yo tengo una responsabilidad también con ustedes. Estoy en deuda ahora. Me voy a poner para que la podamos solventar. Y como siempre, van a tener todo el tiempo de aquí hasta que se acabe el trimestre, claro, hasta que se entreguen las actas, para que podamos revisar sus evaluaciones con calma, ¿sí? Entonces yo espero que ya para el día del lunes eso esté hecho, para que puedan ver, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? No, profesor, muchas gracias. Bueno, muy No, bien. gracias. Les mando un abrazo. Si tienen examen esta semana, pues mucho ánimo. Estadística es una cosa preciosa, sirve para un montón de cosas. Así que aprovechenla y aprendan un montón. ¿Va? Cuídense mucho. Espero que estén muy bien. Igual, profesor, que esté muy bien. Gracias, Nos profesor. vemos, profe. Gracias, Gracias. profesor. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Chao.